¿Qué tal? Saludo cordial, bienvenidos a este video de domingo complementario de la cobertura de los eventos que se realizaron el sábado y esta vez dedicado exclusivamente a dos temas. El más importante, la pelea de Jake Paul con Tyron Woodley y obviamente también referirme en menor medida a lo que pasó con Chávez, con el hijo de la leyenda, porque hay que referirse al mismo. Más allá de que parece estar ya fuera de rango todo lo que tiene que ver con Chávez Jr., es el hijo de quien es, y evidentemente es una figura pública de alta dimensión mediática, por eso necesariamente hay que hablar del mismo. Pero vamos a concentrarnos en lo que sucedió en Tampa, en la Florida, un gran evento con una muy buena organización, encabezado con la pelea estelar del youtuber Jake Paul enfrentando a un ex luchador por segunda vez, un ex luchador de artes marciales mixtas como Tyron Woodley. Una pelea que terminó, el video está por todos lados, un knockout impresionante, brutal. Cuando recibe el golpe, Woodley prácticamente cae desmayado de bruces sobre la lona y allí comienza todo el drama. Porque por un lado veíamos a un Paul celebrando y festejando y por el otro un hombre inerte que cayó exactamente igual a como lo hizo, ustedes recuerdan, no fue el mismo golpe, pero la caída y la manera en la cual queda sobre la lona Woodley se asemejó en mucho a la imagen que nos transmitía Manny Pacquiao cuando el knockout del 2012 que le propinó Juan Manuel Márquez. Aquello fue algo impresionante, esto también fue brutal. Después aparecieron en las redes sociales de inmediato las menciones y las postulaciones a que este fue el knockout del año, lo cual es un reverendo disparate. Y realmente entre quienes cultivaron ese disparate hay figuras de mucho peso en el boxeo, como por ejemplo Gilberto Mendoza, el presidente de la AMB, que se tomó una foto con Jake Paul diciendo este fue como el knockout del año, lo cual yo creo que es totalmente una equivocación enorme. Ya les voy a hablar de ese tema. Pero el punto es, lo que pudo suceder, felizmente parece que no sucedió, pero pudo suceder, aún está expuesto, en las consecuencias de ese knockout propinado a un hombre que, repito, fue llamado de última hora, que no llegó al parecer muy bien preparado, que lo levantaron de la cama, le dijeron, mira, se cayó la pelea de Paul contra Fury, tenés que ir tú, y tuvo que salir de apuro a cubrir ese hueco por segunda vez ante un Paul que hasta ahora no ha enfrentado a ningún boxeador. Vamos a poner las cosas sobre los puntos sobre las íes. Tyron Woodley tampoco, porque realmente ha enfrentado dos veces a Jake Paul. Él tampoco tiene experiencia en el boxeo. Tendrá toda la experiencia que quiera en los octágonos, pero no en un cuadrilátero. Paul debutó enfrentando a otro youtuber que también estaba debutando, sin ninguna experiencia boxística. Luego enfrentó a un ex basquetbolista que tampoco tenía experiencia. Luego fue contra un Ben Askren, otro ex luchador de artes marciales mixtas, muy bueno en un octágono, pero en el cuadrilátero llegó con exceso de peso, con ningún tipo de capacidad, hasta torpe se vio, y realmente fue una vergüenza verlo enfrentar a este Paul. Y después están estas dos últimas peleas contra Woodley. El punto es de que Jake Paul, si bien no es un boxeador, se ha preparado muy bien para hacerlo. Yo diría que es un prospecto adelantado, porque ha tenido buenos entrenadores, ha hecho grandes campamentos allí con el equipo de James Mosley, ha tenido buenas peleas de preparación y ha tenido también una disciplina que hoy lo coloca en una posición de semiprofesional dentro del boxeo. Domina sus herramientas, es un hombre que está listo para asimilar golpes y tiene mentalidad de boxeador, lo cual es muy importante frente a rivales que dentro de un cuadrilátero se sienten como, no sé, pero como en otro mundo, porque realmente no es lo suyo. Están en un ambiente totalmente diferente. Este Paul se siente dentro de su casa en el boxeo, más allá de que no tenga experiencia, no tenga pasado amateur, pero se sabe comportar como un boxeador, resiste golpes cuando le dan y cuando golpea, golpea con el poder de cualquier boxeador. Es decir, puede hasta matar a una persona, porque ya es un semiprofesional, porque se prepara como tal. ¿Cómo se preparan sus rivales? No lo sabemos.
pero ese ya es uno de los puntos claves que les voy a hablar después de la presentación que quiero hacerles de parte de mi conversación con el doctor Tagle, cuando nos referíamos precisamente, comentábamos las consecuencias que pudo tener este knockout, que fue tremendo. Esto me decía sobre ese knockout de Paul a Woodley el doctor Ernesto Duarte Tagle. Ahí tenemos la primera gráfica. Las imágenes son solamente ilustrativas, no coinciden con el momento, obviamente. Estábamos viendo el video y comentándolo, no coinciden evidentemente la foto, porque las fotos son solamente ilustrativas. Aquí me decía que la caída fue dramática, con una cinemática del trauma con alta posibilidad de causar una lesión a la columna cervical. Esto es lo que me decía en el comienzo de mi conversación el doctor Tagle. Ahí les cambio la gráfica, digamos en la secuencia de la conversación. Él me dice, si bien el médico al segundo 23 se ve que intenta controlar las cervicales, esto comillado, lo hace más bien para tranquilidad mental, pues su mano izquierda sobre esta parte del cuerpo no proporciona control alguno. Luego el doctor Tagle me dice, más aún, el referee, que animadamente pide asistencia, no se da cuenta que Woodley trata de incorporarse rotando sobre su lado izquierdo, lo cual, de haber habido una lesión de cervicales, pudiera haber sido suficiente para causar un daño mayor. Y finalmente me hace una anotación el doctor Tagle que yo creo que es muy importante, porque aquí me dice, no entiendo por qué no tienen al menos un collarín en el ringside. Yo les pongo allí al lado, es decir, ustedes están viendo la imagen de cuando ya estaba recuperado, estaban los médicos trabajando con Woodley, y él no tiene nada alrededor del cuello, que es a lo que se refiere el doctor Tagle. Y les recuerdo, simplemente como dato, que el collarín cervical o el cuello ortopédico, que es a lo que se refiere el doctor Duarte Tagle, es un dispositivo médico que se usa para sostener el cuello de una persona. También lo aplica al personal de emergencia quienes han sufrido lesiones traumáticas en la cabeza o el cuello y puede utilizarse a su vez para tratar afecciones médicas crónicas. Todo esto evidentemente es información que está a disposición de ustedes en internet, si quieren verlo, ¿no? Porque de allí es donde lo tomé. El collarín es algo básico, elemental, que tiene que estar digamos, dentro del personal de asistencia médica de cualquier cuadrilátero a la orden, como tiene que haber una camilla, como tiene que haber algún servicio de ambulancia cercano, si hay que llevar rápidamente a un hospital a uno de los atletas. Esto es deporte de contacto, hay riesgo de vida, son cosas elementales que no pueden faltar. Entonces, por ese lado, vamos a empezar a decir que hubo una falla al no tener ese tipo de condiciones para atender a uno de los atletas. Máxime, y ahí viene lo otro, tratándose de atletas donde hay que poner en tela de juicio si realmente están preparados para ir a una pelea de boxeo. Y aquí viene la eterna discusión sobre si es correcto, como se está manejando, este cruce de luchadores profesionales de artes marciales mixtas para el boxeo y viceversa. Esta viceversa no ocurre, pero hay que tocarla también. Es decir, de que un boxeador se cruce a pelear en un octágono contra un rival que maneja muchas disciplinas de deportes de contacto. Me refiero a los luchadores profesionales. Lo mismo sucede en la misma medida, pero virado de forma diferente, entre quienes vienen de la lucha profesional a subirse en cuadrilátero, como es lo que sucedió con Woodley. Mi pregunta es, estos luchadores a la hora de afrontar una pelea, máxime que en el caso de Woodley no tuvo preparación y fue llamado de última hora, ¿tienen los reflejos boxísticos que le permiten protegerse de golpes tan duros como este que pudo haber provocado una consecuencia grave en su columna cervical? Lo mismo sucede con un boxeador que va a un octágono y está concentrado en su propia disciplina, en las reglas del boxeo, en los golpes básicos del boxeo, pero en un octágono va a recibir una patada, va a recibir un rodillazo, va a recibir patadas altas, patadas bajas, va a recibir todo tipo de golpes que le pueden provocar traumas que nacen en otra disciplina y no en la cual está preparado él para afrontar una pelea, al punto de que su disciplina en los gimnasios son de horas y horas de repetir
la defensa a los golpes básicos del boxeo y a su vez responder con los golpes. Para eso se prepara un boxeador. Y lo mismo sucede con un luchador. Un luchador como Woodley, que se ha pasado la vida precisamente preparándose para las disciplinas del jiu-jitsu, del kung fu, de los golpes de karate, de las patadas del boxeo tailandés y otras disciplinas como puede ser la lucha, por ejemplo, y el propio boxeo. Pero el boxeo, en las artes marciales mixtas se utilizan golpes. No es una constante de que el boxeo sea permanentemente utilizado en una pelea, porque se puede cambiar de boxeo para otra disciplina. En el cuadrilátero, los luchadores hasta ahora han demostrado que tienen enormes carencias. Y mi pregunta es, ¿están preparados para afrontar este tipo de eventualidades, este tipo de golpes? ¿Están en condiciones de tener los reflejos necesarios para no someterse a esta posibilidad de sufrir una lesión cervical grave como le pudo pasar a Tyron Woodley? Es una pregunta, no es ninguna afirmación, es una pregunta que la pongo en el debate público y quiero que ustedes me digan hasta qué punto estamos siendo correctos al aceptar este circo, este cruce de figuras de otras disciplinas que suben en cuadrilátero y peor que eso, que suban jugadores, exjugadores de fútbol americano, que suban ex basquetbolistas y que suban también apenas un youtuber a un circo de boxeo a someterse a golpes para los cuales no está preparado. Ese es el tema. Y lo peor de todo es que todo esto comienza a cambiar en cuanto a la mirada que se tiene sobre lo que está haciendo Jake Paul. Un Paul que hasta ahora no ha debutado en el boxeo porque no ha enfrentado a ningún boxeador. Y vemos esos elogios que están llegando de todos lados, agradeciéndole por un lado el tema de que se haya incorporado al boxeo y ya considerando que un knockout logrado, como pudo haberlo logrado alguien de la calle en una pelea de esas de barrio que a veces vemos en los videos de TikTok, que también a veces vemos allí knockout impresionantes, sea considerado el knockout del año. Incluso que se sume a esa ola de pedidos el propio presidente de un organismo como la Asociación Mundial de Boxeo. Yo creo que esto ronda el disparate y que nos tiene que a todos llevar a la reflexión hasta qué punto estamos cumpliendo con el manual del sentido común al participar de este tipo de verdaderos circos ambulantes del boxeo que tienen a Jake Paul como la gran figura. En ese aspecto yo creo que hay que bajar a tierra el entusiasmo. Esto no es knockout del año bajo ningún concepto porque sería una cachetada sin mano, sería un verdadero desprecio a lo que significa el boxeo como tal y la seriedad que tiene un deporte tan peligroso como lo es este del boxeo. Por esa razón pienso de que hay un lado bueno, que es ese promotor en ciernes que están haciendo en Jake Paul y que parece que se va a dedicar en serio a promover boxeo, lo cual suma evidentemente a la organización boxística. Y por el otro lado ya viene el coro de elogios, esa lambocería que enseguida aparece, tratando de jalarlo para su lado por parte de unos y de otros, creyendo que de esa manera van a tener también una cuota en el pastel que pueda promover alguien que tiene evidentemente mucha facilidad para ganar mucho dinero a través de su imagen pública que llega a otros públicos. Todo eso creo que hay que denunciarlo y vamos a ser los primeros en criticarlo cada vez que lo veamos porque no queda de otra. Knockout del año es una locura, eso no existe, eso no fue boxeo, eso fue una pelea de barrio organizada encima de un cuadrilátero. Y hasta ahí lo de Jake Paul. Lo otro a lo cual me quiero referir brevemente es a lo de Julio César Chávez Jr., que enfrentó a Segarra al peruano, hasta dio una pelea decente. Hoy tuve oportunidad de ver con tiempo el video. Mucho más grande, evidentemente, 10 centímetros más alto, mucho más pesado. Allí parecía un peso crucero enfrentando a un peso mediano. Esa pelea, así todo fue muy difícil para Chávez poderle llegar con sus golpes, poderlo lastimar, poderlo conmover y en definitiva ni siquiera se conocieron las tarjetas luego de la pelea. ¿Qué significa todo esto? De que eso es parte de un evento empresarial que los Chávez tienen y que le han encontrado la vuelta para ganar dinero por ese lado y mantenerse activos y con presencia pública. Pero eso tampoco es boxeo.
Eso digamos que lo podemos confrontar con lo de Paul y forma parte de lo mismo, forma parte de ese boxeo que yo le llamo boxeo de fantasía, donde lo que se trata es de llegar a un determinado público que solamente quiere ser entretenido durante un fin de semana, divertirse, reírse y decir que bueno, hoy estuvimos viendo al hijo de Chávez peleando contra un peruano, le ganó y al otro día lo van a olvidar, porque no deja nada para el recuerdo este tipo de peleas. Ese es el punto. Eso es lo que pasa con Chávez y no hay que darle, digamos, por el pito más de lo que el pito vale. Se presentó, volvió a pelear y lo va a seguir haciendo por un buen tiempo, pero no va a pasar de eso. Ya no vamos a ver a Chávez en Las Vegas, ya no vamos a verlo peleando por algún título mundial, porque su momento pasó, su cuarto de hora quedó atrás, la posibilidad de llegar lejos ya es historia y necesariamente este tipo de eventos sirven solamente para entretener a un determinado sector de la afición boxística. Ya lo de Paul sí es muy grave porque necesariamente hay actores importantes dentro del boxeo profesional que le están dando su cuota de crédito cuando crédito no puede tener nunca. Él no es un boxeador, él es un empresario, es alguien que está aprovechando algo del boxeo para ganar buen dinero y tener su exposición pública, pero eso no es boxeo y ese knockout, como lo decía el doctor Tagle, se pudo tener muy graves consecuencias.